Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social. Semanalmente, y ya llevamos 6 años, nos reunimos para conversar sobre los problemas que enfrentamos como sociedad, como persona, como humanidad, como región, especialmente hoy día porque vamos a hablar de la situación de América Latina respecto de la democracia, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Se ha hablado mucho en el último tiempo de la crisis de la democracia y de la crisis también de la política. Y en general se analizan los problemas que tanto la política como los resultados de ella en la consistencia, en la valoración de la democracia, tienen que ver con los problemas que la sociedad enfrenta. Y no siempre se le da la importancia y la relevancia a los factores internacionales que determinan la política y sobre todo los factores de la economía internacional, pero también de la política internacional. ¿Hasta qué punto hay muchos problemas que parecieran ser de la democracia interna, pero que están muy condicionados por la política internacional y por la economía internacional? Para hablar de estos aspectos, del impacto que los factores externos tienen en las políticas nacionales y en la democracia, cómo afectan su crisis, hoy hemos invitado a una muy destacada investigadora, cientista política, brasilera, que trabaja en la Fundación Getúlio Vargas, que es de origen ingeniero, por lo tanto entiende muy bien todas las cosas económicas que yo no entiendo muy bien, para conversar sobre estos temas. Se trata de Daniela Campelo, que es una cientista política, como decía, doctorada en la Universidad de Los Ángeles, California, es investigadora de la Fundación Getúlio Vargas, y ha sido profesora invitada en distintas universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, y tiene varios trabajos sobre precisamente estos aspectos del impacto de los factores externos en la democracia y en la política de los países, especialmente en Brasil, pero también ha abarcado los temas que tienen que ver con América Latina. Recientemente estuvo acá en Chile, en el Festival de la Democracia que organizaron los centros académicos progresistas y que se realizaron en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, con personajes que vinieron de todas partes, que son economistas, cientistas políticos, filósofos, algunos de los cuales ya habían sido invitados a este programa, para, digamos, discutir la crisis actual de la democracia sobre la base, porque esto era como el respaldo intelectual, si ustedes quieren, a la reunión de los presidentes progresistas, bajo la idea de Festival de la Democracia, con el
título de democracia siempre. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Daniela. Y lo primero que quisiera preguntarte es, digamos, uno puede ver que hay un efecto en general de la economía sobre la política y la política pública también, obviamente, la economía internacional y, eh, y la democracia, y también puede ver que la política hoy dirigida, digamos que tiene estos dos grandes elementos de, por un lado, el imperio de Trump y lo que ha significado hasta ahora, digamos, el gobierno de Trump, y por otro lado, el hecho que el país más importante para América Latina tiende a ser hoy día China y ya no Estados Unidos, bueno, que ambas cosas de alguna manera están condicionando los fenómenos internos. Y de eso es lo que quisiera conversar contigo. Y si te parece, partamos con cómo en general la política internacional y la economía internacional afectan, a través de las investigaciones que tú has hecho, afectan la política nacional. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y yo trabajé mucho con eso en mi libro The Volatility Curse con César Zucco. Y lo que tratamos en el libro, empezamos con la idea muy conocida en ciencia política, en economía política, que es el voto económico. La gente vota con la economía. Es claro que no es siempre, no es toda la gente, todo el tiempo, pero hay un efecto muy fuerte de la economía doméstica en el voto, en el mundo. No es una cosa solamente de Latinoamérica o de países emergentes, todo el mundo. Lo que pasa es que en el caso de Latinoamérica, el hecho que nosotros somos países que venden productos básicos, commodities, ¿no? como trata en el libro, y somos importadores de capital, nosotros, la economía doméstica depende muchísimo de factores que no están en el control del gobierno. Entonces, en el libro nosotros tratamos de precios de productos básicos, que el caso de Chile es el cobre, pero en Brasil es soy y café y carne y muchos otros. En el caso brasilero sí, es sobre todo productos agrícolas, ¿no es cierto? Sí, en Brasil es sobre todo agrícola, pero viejo también es productos metales. Es importante. En el caso de Chile es cobre y eso varía en la región, pero son productos que los países no tienen cómo determinar el precio. El precio varía muchísimo en el mundo. Y lo que pasa es que eso es un factor. Entonces nosotros llamamos del canal comercial. Pero hay un canal financiero también, porque los capitales internacionales tienden a irse a países emergentes cuando las tasas de interés están muy bajas y salen de los países emergentes cuando las tasas de interés están muy altas en el mundo. Así que los dos factores, los precios de las commodities y las tasas de interés internacionales, son muy importantes para determinar el desempeño, ¿cómo se puede decir? Desempeño de la economía doméstica en Latinoamérica y Sudamérica especialmente. Entonces lo que hacemos, nosotros creamos un índice, que es un índice de buenos tiempos económicos. Entonces el índice es un resumen de precios de productos básicos y las tasas de interés americanas. Entonces, cuando el índice se va arriba, quiere decir que el escenario internacional es muy positivo para Sudamérica. Cuando el índice se va abajo, el escenario es muy negativo para Latinoamérica. Y lo que hacemos en el libro es tratar de ver si los movimientos de su índice tienen un efecto político. Y una cosa que percibimos inmediatamente es que los presidentes tienen una probabilidad muy más grande de reelegirse cuando los tiempos son buenos, cuando los precios de las commodities son muy altos, de los productos básicos, y las tasas de interés internacionales son bajas. Y eso se refleja claro, en la economía interna. Exactamente. Y se refleja en los dólares que entran o salen claro, de las economías. El elector no sabe que de alguna manera la economía interna está enteramente determinada
digamos, por este índice. ¿Eh? Es muy determinada, Claro, exactamente, y exactamente. Y entonces, el elector no sabe, no sabe, pero eso es entonces, una, entonces le echa la culpa al incumbent, al que está pero del, del gobierno. eso es una cosa interesante, porque el elector no sabe en ninguna parte, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, lo que tiene que ver la economía mundial con la economía que siente. Pero la diferencia de Sudamérica, eso es muy importante decir, la diferencia es que en Sudamérica factores externos son muy importantes. Entonces, en otros países, en la OCDE, muy menos importantes. Entonces, la volatilidad de la economía en Sudamérica es muy más grande que en países desarrollados. Ese es el punto. Entonces, el elector no sabe, como ningún elector sabe, pero en el caso de Latinoamérica, esa importancia se da, es real. Entonces, lo que pasa es que los electores están votando en los presidentes en tiempos buenos. Reeligen los presidentes, en tiempos malos eligen la oposición, pero los tiempos buenos y malos no tienen que ver necesariamente con lo que hacen los presidentes. Entonces, lo que decimos en el libro, la conclusión es que los presidentes muchas veces son reelegidos, tienen mucho éxito y tienen mucho que ver con suerte que con lo que hacen los presidentes. Y eso es un problema para la democracia. Eso, sin duda, pero antes de ver cómo afecta, lo que te quería preguntar, ¿esto es solamente para las elecciones presidenciales o también la situación económica determinada desde fuera, ¿no es cierto?, afecta en las elecciones? Por ejemplo, en el caso brasilero tienen elecciones de gobernadores que son fundamentales, pero también, digamos, lo que es parlamento, etcétera. Interesante, ¿no? En el caso del Parlamento no se encontró nada, muy poca influencia, porque nosotros tenemos en Brasil, tenemos como 30 y no sé cuántos partidos, y la gente no tiene idea, no asocia el candidato con el partido, entonces es muy complicado hacer esa conexión. Pero en el caso de municipio, en la ciudad, hay trabajos, no es mi trabajo, mi investigación, pero hay otros autores que encuentran que sí, que hay una conexión con la municipalidad. Con gobernadores yo no me acuerdo, yo creo que no me acuerdo de nadie que ha trabajado con gobernadores de estado. Pero el efecto más fuerte, sin duda ninguna, es sobre el presidente. Ahora, ¿por qué esto afecta la democracia? Eso afecta a la democracia por muchas razones. Entonces yo diría la primera razón es la que yo he dicho, el hecho que el elector va a votar muchas veces en la suerte y no en la calidad de los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en el principio de los 2000, cuando hubo el gran ciclo de las commodities, de los precios básicos, porque China entró en la economía internacional, compró muchísimo, entonces se ve la curva de los precios, fue muy impresionante. Entonces vendíamos muchísimo y más caro. Y lo que pasó es que se ve los presidentes en la primera década de los 2000, casi todos, si no todos, o fueron reelegidos o eligieron sus sucesores. Entonces fueron muy exitosos en el principio de la década. Después de los 2012, cuando hubo una inflexión de los precios de las commodities, casi nadie se fue. Y hoy en día, porque nosotros pasamos por la inflexión de los precios, después la pandemia y la guerra, que trajo inflación internacional para los países. Entonces estamos en un periodo de decadencia económica que hace mucho tiempo. Yo diría desde los 2012, 13. En toda la región. Entonces, eso es un problema, porque la idea del voto económico es que si la gente vota en sus condiciones de vida, eso crea un incentivo para el presidente para que se preocupe con las condiciones de vida de la gente. Pero, si eso tiene que ver más con suerte que con lo que hacen los presidentes, el ejemplo que me encanta es el ejemplo de Chávez en 2006, la reelección de Chávez. La economía en Venezuela crecía a 10% o 9%. No había nada que Chávez pudiera hacer que no iba a ser reelegido, porque la gente estaba muy satisfecha. Y no tenía nada que ver con Chávez, tenía que ver con los precios de petróleo. Entonces, ese es un problema. No crea los mismos incentivos de la teoría del voto económico para los presidentes, porque aquellos que saben que van a ser reelegidos de cualquier forma, tienen incentivo para hacer otras cosas.
y no lo que es más bueno para la gente. Los que no van a ser reelegidos, por ejemplo, en el caso de Temer en Brasil, que no tenía ninguna probabilidad, hizo lo que quiso hacer en Brasil y no fue lo que la gente había votado. Entonces, no crea buenos incentivos. Y hay una otra cosa muy interesante, que en los periodos muy buenos, los presidentes tienden en Latinoamérica es muy común, en Sudamérica, cambiar las leyes electorales o la constitución para que puedan permanecer en el gobierno. Y eso pasa con el apoyo de la gente, porque tiene mucha popularidad en esos periodos. Pero en periodos malos, con los precios muy bajos, la oposición tiene un incentivo para cambiar las leyes otra vez y sacar el presidente. Por ejemplo, el caso de Dilma en Brasil es muy evidente, porque hubo una discusión, y yo que soy una politóloga, no puedo explicar qué pasó con el impeachment de Dilma, porque fue una technicality que la llevó a salir del gobierno. Pero eso pasó porque tenía una popularidad muy baja, porque estaba en un periodo de economía muy baja. Entonces, la conclusión de eso es que en periodos muy buenos cambian las leyes para que los presidentes se queden. Los periodos muy malos cambian las leyes para que para que se saquen los presidentes. Así que la debilidad institucional de Latinoamérica tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros somos economías muy volátiles. Y eso es un problema muy grande. Eso es muy interesante, porque de alguna manera los hechos externos, que a su vez uno se le preguntaría, bueno, pero esos hechos externos, ¿por qué se producen? ¿Por qué se produce, digamos, los altos intereses, digamos, o por qué se produce el tema de la dependencia respecto a los productos básicos? Porque de alguna manera las democracias y la política nacional tendría muy poco margen de acción. Y el famoso tema de la década de los 60, de la dependencia, se hace presente, pero de otra manera. Ya no es la dependencia, digamos, en el sentido del imperialismo, sino del capital globalizado, digamos, en el mundo. Sí, pero tiene que ver con la dependencia de la teoría de la dependencia, sí, porque es un papel que Sudamérica tiene en el mundo, la forma como está plugado en el mundo, que es muy particular, que es vendiendo productos básicos y importando capital. Y por eso, exactamente por ese tipo de globalización que nosotros tenemos, es que estamos así con ese problema de democracia. Déjame darte un ejemplo que yo creo que es muy informativo. Imagínate como si fuera ¿cómo se dice? El consejo de una empresa. Sí, que hubiera que decidir cómo pagar los bonos al presidente de la empresa. Pero es una empresa de petróleo. Entonces, si el consejo decide que va a dar un bono más grande al presidente porque la empresa tuvo más lucro, eso es una mala decisión, porque el lucro de la empresa tiene todo que ver con el precio del petróleo. Así que la mejor manera de decidir si un presidente de una empresa es bueno, capacitado o no, es necesario que se descuente los precios del petróleo, en ese caso. Y es muy parecido al hecho de la democracia, porque es imposible comparar un presidente en periodos buenos con periodos malos. Por ejemplo, Lucio Gutiérrez en Ecuador tuvo 14% del PIB menos que Rafael Correa en su gobierno para gastar. Entonces, ¿cómo se puede decir, cómo un elector, un votante puede saber quién es más competente, quién es el bueno presidente? Porque uno tiene mucho más plata que el otro. Y eso es un problema de comparabilidad, es muy complicado para Latinoamérica. Nosotros hicimos muchos experimentos en nivel nacional en Brasil y la gente no compara con otros países. Porque si nosotros, por ejemplo, en el caso del principio de la década, con el boom de los precios básicos, si los brasileños supieran que en Chile lo mismo pasaba, que la economía crecía muy rápidamente, que en Argentina también, en Venezuela también, en Bolivia también, la gente tendría una idea
de que eso no tiene que ver solamente con lo que hace el presidente. Es un movimiento internacional, pero la gente no compara en Latinoamérica. La gente compara con el presidente anterior. Y el presidente anterior puede ser un presidente con mala suerte, que tenía precios muy bajos. Así es muy difícil para que la gente compare los presidentes y elija el mejor. Porque tasas de interés, digamos, y precio de las commodities, de los productos básicos, son para el país que lo vive suerte, problema de suerte. Si le tocó, exactamente, exactamente. Son dados, son cosas que el gobierno no puede controlar. No puede controlar. Ahora, vámonos al otro aspecto de dos temas. Partamos por uno. Uno es el significado que tiene el cambio tan clave, digamos, del actor principal económico para América Latina hoy día, de China, respecto precisamente de la política, la democracia. Y después veamos qué es lo que está pasando, porque son cosas que tú has estudiado y has escrito sobre ello, con el gobierno de Trump. Así que el caso de China, mucho de la ola del principio de siglo de los precios tiene que ver con China. Así que China entró en el mercado internacional, en la Organización Mundial de Comercio, y crecía muchísimo, necesitaba productos básicos, y así que Latinoamérica ganó mucha plata con eso. Entonces fue un periodo muy bueno, fue un periodo bueno para la democracia, porque eso es interesante, nosotros somos democracias tan desiguales, que cuando hay un periodo más positivo, cuando hay plata, demasiada plata en las manos del gobierno, el gobierno puede dar a los pobres sin sacar de los ricos. Y eso fue un periodo muy bueno en toda la región. Así que nuestras contradicciones de la desigualdad no estaban dadas en el periodo de 2004 hasta 2012. Pero entonces eso fue muy positivo. En el otro lado pasó una reprimarización de las economías. El caso de Chile es muy concentrado en cobre, siempre fue. Pero en el caso de Brasil, nosotros teníamos el tipo de exportación era más industrializado antes de China y ahora es muy más primarizado. Así que eso es un problema. Nosotros nos volvimos más volátiles ahora que éramos en periodos pasados. Entonces eso es muy malo. Ese es el efecto de China. Pero China hoy es para todos los otros. Yo creo que en Sudamérica, para todos los países, yo creo que la excepción es Ecuador, que es el segundo país, y Colombia, que era un país más alejado de China, ahora firmó el Belt and Road Initiative. Así que no creo que tiene que ver con la relación con Trump, pero eso fue una sorpresa, porque el norte de Sudamérica es más conectado con Estados Unidos que el sur. En el caso de Brasil, hoy en día, China es muy, muy más relevante. En el caso de inversiones, menos, pero en comercio, sin ninguna duda. Entonces, yo creo que hay cosas positivas, como yo he dicho, que ganamos mucha plata. Hay cosas negativas, que fue el hecho que reprimarizamos, pero en términos políticos, es interesante pensar que China no tiene, hasta hoy, por lo menos, no trata con Latinoamérica como Estados Unidos siempre trataron, con condicionalidades. Así que en el caso de China, si es una democracia, un autoritarismo o lo que sea, no es una cuestión para China. Así que la plata de China, por ejemplo, en el periodo de inversión, cuando hubo la inflexión de los precios de productos básicos, en Venezuela, por ejemplo, la plata de China fue muy importante para sostener el gobierno. En el caso de Ecuador concurría lo mismo. Así que hay un efecto político de que cuando estás muy dependiente de Estados Unidos te pone condiciones. El neoliberalismo de los 90 fue básicamente condiciones de Estados Unidos. Pero en el otro caso, por ejemplo, de presión por la democracia, que pasó después de Carter, claro que financiaron muchísimo los militares en Latinoamérica, pero después de Carter hubo una preocupación de mantener la democracia en la región. China no tiene esa preocupación.
O sea, más que después de Carter, porque después de Carter vino Reagan, que no era especialmente interesado en eso, pero la verdad que es cierto que Carter marca un condicionamiento a la ayuda externa, ¿no? A la ayuda de Estados Unidos respecto a la democracia. Y el embajador norteamericano, por ejemplo, en el caso chileno, jugaba un rol fundamental en ese sentido. Cambió enteramente del apoyo que todos saben, de Kissinger, Nixon, etcétera, a la dictadura, al golpe militar. Eso cambió con Carter para adelante. Y uno diría que, por supuesto, los gobiernos demócratas, Clinton, Barack Obama, sí estaban, digamos, pro democracia y ayudando en lo que fuera posible a lo que fuera la mantención de la democracia en estos países. Claro, el caso de China, con Trump esto va a cambiar. Esta posición que en algún momento tuvo Estados Unidos de preocupación por la democracia. Antes era una intervención, digamos, y apoyaba a todos los golpes militares. Sí, pero el caso de Brasil es muy interesante. El primer país que reconoce a Brasil, la dictadura brasilera es el gobierno norteamericano. Sí, claro. Pero es interesante porque el caso de Brasil es muy interesante porque con Bolsonaro, con las elecciones de 2020, que estaba muy claro que iba a hacer algo porque no quería salir del gobierno. No se sabía si iba a ser un golpe a los años 60, 70 o si iba a ser, qué iba a hacer, pero sabíase que iba a hacer algo. Y fue muy importante el rol de Estados Unidos. Y eso es verdad. Pues yo estaba en el Wilson Center en ese periodo antes de la elección y el presidente de la Suprema Corte Electoral se fue a Estados Unidos y hizo como si fuera un roadshow hablando de las urnas electrónicas y cómo pasa el proceso en Brasil y que es un proceso regular y que toda la gente sabe que no hay corrupción en el proceso electoral en Brasil. Y los Estados Unidos fueron los primeros a reconocer Lula cuando fue elegido, y Europa también estaba muy preocupada en reconocer y muy rápido para que no hubiera espacio ningún para que Bolsonaro creara una situación. Y más, hay una conexión muy fuerte entre los militares de Brasil y los militares americanos. Y eso fue dicho muy claramente para Brasil, que no se iba a apoyar ninguna experiencia o ninguna aventura con Bolsonaro. Entonces fue importante, el rol del papel de los americanos fue muy importante en 2020. Hoy en día nosotros estamos pasando exactamente lo opuesto, porque Trump tiene esa conexión con Bolsonaro y ahora decidió que va a imponer tarifas en Brasil para pidiendo a Lula que no juzgue Bolsonaro, que no sé cómo, que no haga mal a Bolsonaro, pero es muy curioso porque no sabe que no tiene nada que ver con Lula, tiene que ver con el sistema legal de Brasil. Bolsonaro ha intentado un golpe, está siendo juzgado por eso. Entonces hay una fuerza, y ahora recientemente, no sé si has visto, Manuel, pero sacaron los visas de los ministros del Supremo Tribunal Federal, con la excepción de los aliados de Bolsonaro. No tiene más visas. Se quitaron las visas y de los ministros y de las familias, de la familia más cercana. Así que es muy impresionante. Hay un impulso muy fuerte de los Estados Unidos en apoyo a Bolsonaro, que es una persona que intentó un golpe en contra de la dictadura. Y no sé qué va a pasar. La gente está en Brasil aguardando el viernes, que es cuando que vamos a saber si las tarifas van a ser 50%, que es muy, muy alto. La gente que exporta, por ejemplo, café, jugo de naranja, está muy, muy preocupada. Y tiene una implicación muy abiertamente política, no es económica. Eso es lo que quería, digamos, tenemos que ir terminando, pero este aspecto de qué significa Donald Trump para, digamos, las democracias latinoamericanas. Y ¿cuál es el efecto que puede tener? Que tú hiciste un artículo que era bastante interesante en esa materia. Sí. Yo creo que hay dos efectos. Uno, de la polarización, que estaba un poco mejor recientemente, que se va a hacer más larga en los países.
Porque si miras, todos los países que tienen elecciones ahora tienen un trumpista y en el otro que es en contra de Trump. Entonces la polarización dentro del país es muy más grande. Y O sea, yo creo que también contribuye el trampista. contribuye Hay un con... sector que se identifica con él y hay otro sector que lo ve Absolutamente. claramente como una amenaza. Absolutamente. Pasó en Ecuador, pasó en Brasil, va a pasar en Chile, está pasando en toda parte. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa es la polarización en la región. Porque si miras, por ejemplo, Milei no se cree que va a venir a la COP. Milei no firmó, no se fue a la reunión de la CELAC con China. Milei tiene una posición pro-Trump y en contra de Latinoamérica. Milei ha dicho que si Trump quiere hacer un acuerdo bilateral, que sale de Mercosur. Así que la división en la región también es una cosa muy, muy preocupante en términos de democracia. Y yo creo que como venimos en una decadencia económica desde 2012, como ya he dicho, la inflexión de los precios y la pandemia y la inflación internacional que tiene que ver con la guerra y la pandemia también. Eso hay una percepción generalizada en la región que la economía no va bien en ninguna parte. Entonces no hay un presidente, con excepción, yo creo que Paraguay de Sudamérica, que fue reelegido o exitoso en elegir un sucesor. Y lo que pasa también es que no es solamente la insatisfacción con la economía y la democracia, pero ¿cómo se puede decir? La gente que cree que la democracia es el mejor régimen, es muy poca gente hoy en día. Hay un declinio de la cantidad de gente que cree que la democracia es lo más importante, porque la gente no siente la democracia cambiando su vida. Por eso es muy pobre Brasil. Vives en una favela y tienes tiro de la policía todos los días. ¿Para qué democracia? ¿Cuál es la diferencia de una democracia y una dictadura? Así que la democracia lo entrega en Latinoamérica hace mucho tiempo. Y la gente empieza a sentir que la democracia puede no ser la mejor manera. Es posible que una dictadura más eficiente pueda entregar. Y ese es es uno de los problemas hoy, precisamente la percepción que la democracia no tiene que ver con la vida de uno, y que se puede buscar por cualquier lado. Y de hecho, yo creo que en eso también eh, ayuda bueno, no sé cómo es el caso de Brasil, que es más complicado, pero yo creo que también ayuda el hecho que el sentimiento de colectividad se ha ido perdiendo. Eso tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver con cuestiones culturales y tiene que ver, yo creo, también con la deslegitimación de los partidos políticos, que eran un instrumento de relación de la ciudadanía. Por lo menos en el caso chileno los partidos políticos eran significativos respecto del conjunto del país, y la gente así lo sentía. De hecho, el número de independientes que había en Chile en otra época, en la época clásica de la democracia chilena, era de no más de un 10%. Hoy día, en cambio, es enorme. Y eso explica entonces también la tremenda volatilidad, la anomia del electorado, digamos, de la gente común y corriente, que siente que la política es una cosa muy lejana y entonces reduce la política a la solución de sus propios problemas personales. Sí, yo creo que hay dos cosas. Hay una que es la decadencia económica, que es muy fuerte, la sensación de que la democracia no entrega, que la vida no mejora, que no es efectiva. Esa es una parte. Pero creo que hay una otra parte que es yo no soy un especialista en eso, pero la crisis de intermediación que nosotros vivimos, yo hablé de eso en la charla de idea, que es los partidos tenían un rol de filtro, que era los políticos llegaban a la gente por los partidos. Y ahora con la revolución de la comunicación de la internet, los políticos llegan a la gente antes del partido, sin el partido, y el partido se vuelve ¿cómo se dice? Son un medio
para que los políticos se van a una elección, pero no son necesarios como intermediación entre la gente Claro. y la política. No, y Y no eso son es muy creadores diferente. no son creadores de proyectos, no son creadores de, digamos, de cierto imaginario de lo que el país puede hacer por los individuos, pero que es una imagen de país que los partidos ya no entregan. Sí, no entrega, pero eso es una cosa que está pasando en todo el mundo, la fragmentación de sistemas partidarios. Yo creo que es una... yo tengo pensado muchísimo en eso y yo no sé, mi impresión es que nosotros estamos hablando mucho de la crisis de la democracia y de la resiliencia de la democracia y protección de la democracia, pero siempre de una forma muy reactiva. Y yo creo que hay una necesidad de reinvención de la democracia que tome en consideración los cambios de comunicación, los cambios tecnológicos y que se vuelva en favor de la democracia. Porque hoy en día sí hay un grupo que sabe muy bien cómo trabajar con las nuevas medias y es los populistas de extrema derecha. Yo creo que hay una necesidad de reinvención de la democracia en el nuevo mundo. No va a volver. Hoy en día, si me preguntas, yo no estoy segura que tendremos otra vez la idea de partido como era en las últimas décadas. Va a cambiar, va a cambiar. Uno dice que tiene que haber un sistema de mediación o de, digamos, de darle un sentido colectivo general al conjunto de demandas individuales, un horizonte común, que puede ser, digamos, un horizonte nacional compartido, de acuerdo, pero distintas visiones de ese horizonte, de cómo se logra eso. Y eso, que era lo que hicieron los partidos, hoy día yo creo que es casi imposible de pensar que eso va a volver a ser así. Y entonces eso va a obligar a otro tipo de formas de acción, de formas de comunicación, de formas de organización, pero no se ve que se avance mucho en eso. Sí, no, están por ser inventadas. Yo no veo nada. Yo veo, no sé si conoces Audrey Tang, que fue ministra de Comunicación de Taiwán. Y era ministra de Tecnología, es una hacker y tiene un libro muy interesante, pasó una experiencia muy interesante en Taiwán con la idea de una democracia con las nuevas medias. Me parece que de lo que veo en el mundo es una posibilidad de invención, de reinvención de la democracia que es muy interesante. Pero un punto que me gustaría decir que yo creo que tiene mucho que ver con eso es la idea de individualidad, de individualismo, que pasó y que es una consecuencia del neoliberalismo de los 90, yo no tengo duda. Todo que es colectividad se quedó desaparecido. Entonces, un ejemplo que yo veo en Brasil, eso hay una literatura muy interesante que me encanta, que es en Europa, el hecho que la izquierda no pudo entregar a la gente por cuenta del neoliberalismo, porque la izquierda abrazó el neoliberalismo en muchas partes, ¿correcto? Así que, como no pudo entregar, la gente se volvió a la derecha, que no le dije, mira, yo no voy a te dar un welfare state, pero yo voy a sacar al inmigrante que saca su trabajo. Entonces es una solución que es una solución individual. Yo creo que la persona que va a sacar mi trabajo no está más acá. En el caso de Brasil es muy interesante porque se ve la gente no habla más, los más pobres organizados, no hablan más de derechos de labor, por ejemplo. Hay un movimiento en Brasil que es muy curioso, muy interesante, de gente que no quiere más tener reglamentación del trabajo, porque cree que es un emprendedor. Tiene un coach emprendedor en la internet que le dije, mira, no hay que tener derechos porque vos sos tu propio jefe. Entonces no vas a tener horario, no vas a tener... Que es una broma, porque la gente no tiene derechos, pero tiene horario, tiene jefe, tiene todo. Pero no tiene derechos, pero se sienten más empoderados, porque es muy más difícil se juntar a los otros y pelear por derechos. Esa es una acción política, no es individual. Y yo creo que la gente no cree más en el comunitario, entonces las soluciones son individuales. Si el gobierno no me puede dar, si no me puedo juntar con los otros para pelear por eso, así que me voy a volver un emprendedor y es la solución de mi vida. Esa es una cosa muy curiosa que pasa en Brasil. Yo no sé cuánto pasa en los otros países, pero hay que estudiar ese nuevo trabajador. Bueno, muchas gracias.
tenemos que terminar. Muchas gracias, Daniela, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Mucho gusto. Buenas noches. Chao, Manuel. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.